Continuamos. Vamos a entonces, apoyándonos en lo que os he comentado antes, a ver las razones trigonométricas de un ángulo que esté en el resto de cuadrantes, porque en la página anterior hemos visto las razones trigonométricas seno y coseno de un ángulo que está en el primer cuadrante. Vamos a ver seno y coseno de un ángulo que está en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Bien, como os he dicho antes, no vamos a ver el dibujo de la tangente. Luego esto, donde ponga tangente, al dibujo no prestéis atención. Ya la tangente la vamos a trabajar de otra manera, ¿vale? Nos vamos a centrar en el dibujo seno y coseno y en las razones seno y coseno. ¿Por qué? Porque a partir de seno y coseno salen todas las demás. Entonces, si sabemos seno y coseno, ya a partir de ahí sacamos todas. Vale, entonces, imaginad que mi ángulo pertenece al segundo cuadrante. ¿Eso qué significa? Que medía entre 90 y 180. Que si yo parto de aquí, ¿de acuerdo? Parto de aquí, de donde tengo que partir, del eje horizontal positivo, y me empiezo a desplazar, mi ángulo alfa termina aquí. Bien, estoy en la circunferencia goniométrica y en esa habíamos dicho que este puntito al que llegaba el ángulo era importante. ¿Por qué? Pues porque las coordenadas de este punto van a ser el seno y el coseno de ese ángulo. Es decir, la primera coordenada de este punto va a ser el coseno de ese ángulo. Y la segunda coordenada va a ser el seno de ese ángulo. ¿Vale? Es decir, entonces, el coseno de este ángulo que empieza aquí y acaba aquí lo determina, por lo tanto, este triángulo rectángulo pequeñito que llega aquí, cuyo cateto horizontal es el coseno. Y la medida vertical es el seno. Y entonces por eso os decía antes que los ángulos tienen, sus razones trigonométricas tienen signo, porque claro, este es un punto del segundo cuadrante. Entonces, si es un punto del segundo cuadrante, la abscisa o primera coordenada, es decir, el coseno, será negativo. ¿De acuerdo? Mientras que el seno o segunda coordenada de este punto va a ser positivo. ¿Qué pasa si es un ángulo que mide entre 90 y 180 grados? Pues si mide entre 90 y 180 grados, lo dibujamos, el ángulo llega hasta aquí, este puntito de aquí es el que me determina las razones trigonométricas de ese ángulo, e igualmente la medida horizontal, esta que queda aquí, o primera coordenada del punto, va a ser el coseno. Y la vertical, esta vertical de aquí, va a ser el seno. Por lo tanto, entonces, otra vez, a ver, el coseno. Como estamos hablando de un ángulo, de un punto, perdonad, del tercer cuadrante, la primera coordenada, es decir, el coseno de este ángulo es negativa. Y la segunda coordenada, es decir, el seno de ese ángulo también es negativo. Bueno, y similar pasa con el ángulo del cuarto cuadrante. Yo creo que ya queda más o menos claro. Aquí tenéis un esquema que no debéis olvidar, este de aquí muy importante, donde viene en azul las razones trigonométricas cuando son positivas y en rojo cuando son negativas. Entonces, hemos dicho, el seno, como es la medida vertical, lógicamente, cuando un ángulo está en el primero o en el segundo cuadrante, hacia arriba, medida vertical y hacia arriba es positiva, mayor que 0, ¿veis? Mayor que 0 o positiva. En cambio, cuando el ángulo está en el tercer cuadrante o en el segundo cuadrante, el seno, por ejemplo, mirad aquí, tercero, ¿veis? Hacia abajo, el seno es negativo.
seno negativo. Luego subrayo, por ejemplo, el seno. En el primer cuadrante, seno positivo. Y en el segundo también. Mientras que en el tercero y en el cuarto, el seno será negativo, hacia abajo. ¿Qué pasa con el coseno? Que el coseno era la medida horizontal, la proyección horizontal, ¿vale? Entonces, la proyección horizontal es hacia la derecha positiva, por eso el coseno es positivo en el primero y en el cuarto, lo veis aquí, mirad, coseno positivo en el primero y en el cuarto. Ahí es positivo. Mientras que el coseno va a ser negativo en el segundo y en el tercero. Aquí lo tenéis. Coseno negativo en el segundo y en el tercero. Dice, oye, ¿y la tangente? ¿Y la tangente? Bueno, pues hemos dicho que la tangente era resultado de dividir seno entre coseno. Por lo tanto, si yo divido seno y entre coseno en el primer cuadrante, aquí estoy, primer cuadrante, y son positivos seno entre coseno más entre más, la tangente también será positiva. Si voy al segundo cuadrante y el seno era positivo y el coseno negativo, más entre menos, la tangente será negativa. Si voy al tercer cuadrante, donde hemos visto, vuelvo al tercer cuadrante, al dibujo, ¿vale? Coseno hacia la izquierda, negativo, seno hacia abajo, negativo, ambos negativos. Bien, pues, pero entonces la tangente será menos entre menos, más. Y lo mismo en el cuarto cuadrante. Tangente negativa porque es menos entre más, menos. Bueno, esto es algo muy importante que no debéis olvidar. Esto del signo de las razones es fundamental. Bueno, y aquí os viene una cosa que llama rango de las razones trigonométricas. ¿Qué significa eso? Pues qué valores pueden tomar las razones trigonométricas. Entonces, fijaos que, como hemos dicho, que el seno y el coseno, vuelvo a cualquiera de los dibujos, porque en cualquiera de ellos se entiende. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? El de este del cuarto cuadrante. El coseno y el seno del ángulo coinciden con estas longitudes. Son estas longitudes, ¿no? El valor del coseno coincide con esta longitud y el valor del seno coincide con esta. Y todo ello en una circunferencia, claro, que tiene radio 1. Así que si esto vale 1, si el radio es 1, lógicamente la longitud de este segmento y la de este otro va a ser menos de 1, o como mucho 1, ¿vale? Para, por ejemplo, el ángulo de 90 grados, pero nunca será más de 1. Es por eso que el seno de un ángulo siempre vale entre menos 1 y 1, al igual que el coseno. En la tangente no tiene limitación alguna, porque cuando yo divido dos números, seno y coseno, me puede dar cualquier valor. La tangente puede tomar cualquier valor real. Y el valor la cosecante y la secante son justamente lo contrario, porque si el seno pongamos que siempre vale 0, algo, para que nos entendamos, 0 y pico, como la cosecante, imaginad que el coseno vale 0,3, ¿no? La cosecante es 1 partido entre el seno. 1 entre 0,3 es un número mayor que 1, siempre. Por eso es porque justamente las razones trigonométricas inversas, cosecante y secante, toman los valores contrarios. Tiene que ser o mayor que 1 o menor que menos 1. Es decir, los números reales, excepto los que están entre menos 1 y 1, que eso se los ha quedado el coseno y el seno. Vale. Y luego aquí tenemos una tabla de ángulos, de razones trigonométricas de ángulos importantes que conviene recordar. Aunque ya os daré, para los que no sepáis usar la calculadora para hacer razones trigonométricas, buscaré algo como explicároslo, pero la calculadora os lo daría, en caso de que a uno se le olvide, te da el chivatazo la calculadora. Pero bueno, estos conviene recordarlos y entenderlos. Hay a veces exámenes que se hacen sin calculadora y son estos ángulos, ¿vale? 0, 30, 45, 60, 90 y tal. Sobre todo es fundamental estos, que son los ángulos que delimitan los cuadrantes, estos de aquí, ¿vale? Entonces os comento, os explico uno cualquiera de ellos. Por ejemplo, el de 180, ¿vale?
os voy a comentar el 180. Porque en 180 pone aquí que su seno vale 0, su coseno vale menos 1 y su tangente vale 0. Vamos aquí arriba y 180 es este ángulo que hay aquí. Bueno, lo voy a dibujar al lado mejor. Vale. Entonces 180 sería empezar aquí y llegar hasta aquí, ¿vale? En mi circunferencia goniométrica de radio 1. Entonces hemos dicho que las coordenadas de este punto son las que determinan el valor del seno y el coseno. Pero claro, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? La primera coordenada es menos 1 y la segunda coordenada es 0. Por lo tanto, como la primera coordenada era el coseno, es por ello que aquí en la tablita pone que el coseno vale menos 1 y que el seno, que es la segunda coordenada del punto, es 0. Y como la tangente es el resultado de dividir el seno entre el coseno, 0 entre menos 1, 0. Por eso la tangente vale 0. Y oye, ¿y por qué aquí en algunos casos pone no definida? Pues porque si vamos a 90 grados y tengo que dividir seno entre coseno, 1 entre 0 no existe. ¿Vale? Luego, 90 no tiene tangente. 1 entre 0 no existe. La tangente no está definida. Y por último, este ejercicio que viene aquí, que lo vamos a hacer solo en grados, que es, nos comenta, dice, calcula las razones trigonométricas. Y vamos a ver este ángulo. Dice, bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha cogido 140 y se ha dividido entre 360. Esto aquí lo hace un poco lioso, ¿vale? Vamos a hacer como en la página anterior, que recuerdo que lo que se hacía era que se cogía el ángulo, se dividía entre 360 grados, bien, nos daba 3 vueltas de circunferencia completas y el ángulo reducido que nos quedaba era el ángulo de 60 grados. ¿Bien? Bueno, pues resulta que si un ángulo mide menos de 360, claro, porque esa es una pregunta que nos hacemos. Nosotros aquí hemos hablado de las razones trigonométricas de ángulos que miden de 0 a 360. Pero, ¿y si mide más? Como por ejemplo este. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos que encontrar su ángulo reducido con esta división, 60. Y entonces, las razones trigonométricas de 1140 coinciden con las de 60. Tanto su seno, como su coseno, como su tangente, como su cosecante, como todas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, eso es lógico, porque ¿qué hemos dicho que eran las razones trigonométricas? Pues eran, si yo llegaba en la circunferencia, empezaba a dar vueltas y llegaba a un cierto punto, entonces seno y coseno iba a coincidir con las coordenadas de ese punto donde, digamos, he parado. Bueno, pues mi ángulo de 140, ¿qué es lo que hace? Que marea un poco más porque baja y se da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, pero al final para en el mismo lugar que el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, el seno y el coseno serán los mismos, igual que la tangente y todas las demás, puesto que al final nos hemos detenido en el mismo punto.